Amén. Muchas gracias, mi hermano Juanito. Mi hermano Gabriel, vamos a dejar este espacio a usted y allá en casa, mis hermanos, quisiera pedirles que se preparen para escuchar palabra de Dios. Adelante, mi hermano Gaby. Muchas gracias, hermano Enrique. Gracias, hermanos. Iglesia de Dios, paz a vosotros. Muchas gracias porque hoy es sábado y nos permite el Señor. Muchas gracias, hermano Enrique. Gracias, hermanos. Iglesia de Dios, paz a vosotros. Muchas gracias porque hoy es sábado y nos permite el Señor. Muchas gracias, hermano Enrique. Gracias, hermanos. Iglesia de Dios, paz a vosotros. Perdón, hermanos, es que entró una reverberación en el sonido. Decía, hermanos, que me da gusto estar con ustedes. Vamos a entrar al estudio bíblico. Hoy nos toca, por suerte, hermanos, en el programa de los obreros. Estad firmes, ceñidos, vuestros lomos de verdad. Es el título. Y esto lo encontramos en Efesios. Vamos rápidamente, hermanos, al libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, del verso 11 al verso 14. Vamos a dar lectura, hermanos. Si mi hermano Emanuel nos ayuda con la palabra de nuestro Dios escrita. Efesios capítulo 6, verso 1. Efesios 6, del verso 11 al verso 14. Verso 11 al verso 14. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Vestidos de toda armadura de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales de los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y estad firmes habiendo acabado todo. Verso 14, que es el tema de la predicación. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. El tema de hoy, hermanos, es estad firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Cuando su servidor, hermanos, tenía 17 años, empieza el dinamismo de poder, hermanos, ir a tramitar tu precartilla militar. Si no la tramitas, ya eres remiso y estás ya en problemas. Estábamos nosotros, los jóvenes de mi época, mis compañeros, mis vecinos, estábamos siempre al pendiente, hermanos, de poder llegar a tramitar la precartilla militar, que era un documento, hermanos, muy importante, exigible para todos los mexicanos. Era la obligación que teníamos todos los jóvenes en brindarle un año de servicio militar a la patria, hermanos. Y es así como a los 17 años, hermanos, tienes que ir con anticipación a la junta de reclutamiento para poder tramitar tu precartilla. Y ya después, hermanos, a los 18 años, cuando ya estás en tu clase militar, tienes que ir a la junta para ver, hermanos, si te toca bola negra o bola blanca. Era terrible, hermanos, para los jóvenes de aquella época, hermanos, que en el sorteo la bola negra te exoneraba de hacer el servicio, te daba el permiso de que no fueras a hacer tu servicio, te quedabas en tu casa. Pero si te tocaba la bola blanca, hermanos, tenías que ir a marchar todos los sábados. En mi época así fue. Antes eran los domingos, pero ya después hubo una reforma en la que todos los soldados del servicio militar teníamos que brindarle a la patria, hermanos, en el día sábado. Cuando yo fui, hermanos, a llevar mi precartilla a la junta, no sé qué pasó conmigo, pero yo tuve una suerte para todo lo que es la milicia, hermanos, que cuando me ve el militar, estaba sentado y cuando me ve dice, no, tú eres bola blanca, y me pone el sello, hermanos, en mi precartilla, pero doble sello,
bola blanca. ¿Esto qué significaba, hermanos? Que ya tenía que marchar, que tenía que ir el próximo sábado a marchar al campo militar número 1 que está allá arriba, allá por Polanco. Allá está el campo militar. La gente que sacaba bola negra, hermanos, bueno, pues no se volvía a parar en la junta de reclutamiento hasta el siguiente año para recibir su cartilla liberada. Estas son las historias que contamos. Bueno, hermanos, pues para no hacerlo más larga, me tocó marchar y al siguiente sábado, hermanos, en contra de mi voluntad, porque yo, hermanos, yo no me estaba viendo el reloj y decía, ya está la escuela sabática, ya está el culto de la mañana, ya terminó el culto y yo en el campo, hermanos, ahí estaba. El primer sábado estábamos allí formados ya para irnos, hermanos. Los camiones del ejército nos llevaban del campo militar a Tacuba y de Tacuba tomábamos el metro para irnos a las casas. Pero dijo el capitán, de todos los muchachos que están en sus batallones, en su primer compañía, en la segunda compañía, hoy vamos a cortarle el pelo a 5 muchachos a fuerza. Y empieza ahí el teniente, 1, 2, 3, y se va acercando a mí, y yo nomás quietecito, 3, 4, y se me queda mirando así, y dice, 5, hijo, me quedé, hermanos, y a cortarse el pelo, mientras todos ya se iban al metro Tacuba, pues nos quedamos ahí a cortarnos a la peluquería, y es una cosa, hermanos, terrible sentarse allí y empiezan a meterle tijerazos y uno el pelo que uno lo tenía cuidadito, muy bien protegido, hermanos. No, hombre, nos hicieron el pelo terrible. Y bueno, hermanos, la milicia es así, hermanos, es disciplina, es, hermanos, estar siempre tratando de educar a los soldados, porque hay unos soldados rebeldes, soldados contumaces que son peleoneros, hermanos, y más a esa edad, nosotros a los 18 años, hermanos, cuando estás en la plenitud de tu edad, estás en la fuerza, en tu vigor, hermanos, pues nos tuvieron que educar. Y así, hermanos, el primer día pues, me tocó peluquería. El día 15 de septiembre nunca lo voy a olvidar, porque teníamos que marchar, hermanos, el desfile militar. Y es, hermanos, algo sensacional que experimenté desde que nos dan el uniforme militar, hermanos, es algo extraordinario. Yo estuve haciendo mi servicio militar en la Fuerza Aérea Mexicana, en la gloriosa FAM, en la gloriosa Fuerza Aérea Mexicana. Adivinen en dónde, hermanos. En el mejor batallón de paracaidistas, fusileros paracaidistas, hermanos. Estar allí con estos soldados, hermanos, fusileros paracaidistas, es una cosa extraordinaria. Nos dijeron que teníamos que marchar el día 15 de septiembre, hermanos, el 16, en el desfile militar, y nos dieron nuestro uniforme. Ay, hermanos, ese uniforme ofrece muchas ventajas. Bastaba, hermanos, que la gente me veía con mi uniforme, todo verde, mi boina color lila, una boina morada que se ponía, las botas, hermanos. Y fíjese usted lo que le da el uniforme. Gratis para viajar en el metro, gratis para viajar en el camión. Cuando me subía y quería pagar, me decía el chofer, pásale, pásale, pásale. Cuando tenía hambre, iba con la señora de las gorditas y le decía, ¿me da por favor una gordita? Sí, mi jefe, le voy a dar váyase ya, órale. Y ahí vamos con comidos, con todos listos. Ay, hermanos, es una experiencia que se vive, el hecho de estar teniendo el uniforme, hermanos, del ejército. Y de alguna manera es un gran compromiso, porque cuando a uno lo ven, hermanos, lo refieren como una autoridad militar. Y si estás en un cruce de balas, hermanos, pues puedes morirte, eres el blanco perfecto para que te maten. En fin, hermanos, terminé adorando la milicia. Estar en el ejército mexicano, hermanos, en mi batallón de fusileros paracaidistas, todo aquel que logra graduarse, hermanos. Mi primo David tiene un hermano que fue
fusilero paracaidista, mi queridísimo primo Gabriel Carvajal, mi homónimo. Todo aquel fusilero paracaidista que logra, hermanos, aventarse del avión, graduarse, es así como logra tener las alas de graduación de un soldado que se ha arrojado desde un avión e hizo funcionar su paracaídas, hermanos. Y entonces, hermanos, es una experiencia formidable. Yo platicaba con mi primo, le decía, ¿qué tal se siente? Dice, ay, primo, es toda una situación extraordinaria. Cuando yo terminé mi servicio militar, dijo el general, es necesario que de los cinco muchachos del servicio militar hagan su graduación, se avienten, hagan su graduación y se les dará sus alas. Y yo quería aventarme, hermanos, pero resulta que dijo el general, busquen 5 soldados del ejército, del servicio militar. Y empieza 1, 2, 3, 4 y se está acercando conmigo. Yo quería aventarme, hermanos, y 5 fue el de enfrente. No, yo quería ser un soldado para graduarme. Y me castigaron, hermanos. ¿Por qué? Porque así es la milicia. A ver, te vas a aventar unas abdominales o unas sentadillas en escuadra. Ay, hermanos, ya luego les platicaré qué es eso. Pero lo que sí, hermanos, es algo hermoso, que uno lo hacen disciplinado. Uno lo hacen, hermanos, ver la vida desde otro punto de vista. Porque, hermanos, el ejército te prepara para cualquier contingencia de guerra, para cualquier situación de emergencia, de peligro. En el pueblo de Israel, hermanos, el ejército, no sé qué sucedió en algún momento que todo mundo se acobardó, el pueblo se acobardó, el rey se acobardó. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Siempre, hermanos, es un privilegio morir en el ejército. Es un motivo, hermanos, de que todo soldado quiere morir en el servicio militar, en el servicio, hermanos, de las armas. Pero en el caso de Israel, yo no sé qué sucedió, y nos dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Dice la palabra así, si mi hermano Emanuel nos ayuda a poner la escritura, dice la palabra de Dios así en el capítulo 17, verso 23. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. ¿Qué palabras eran estas que hablaba este gigante Goliat? Eran las mismas palabras ofensivas, groserías, maldiciones, hermanos, que no dejaba el gigante Goliat, hermanos, expresarse en contra de Israel, en contra de los escuadrones del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que decían? A ver, en el verso 8 se expresa algo que nos puede dar luz. Verso 8 dice, y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y hermanos, este gigante, hermanos, se la pasaba agrediendo, se la pasaba insultando a los escuadrones de Israel, al Dios de Israel, hermanos. Pero, ¿qué pasó con el pueblo, con los batallones cobardes? El miedo se apoderó de ellos, hermanos. Dice el verso 24. Seguimos leyendo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¡Caramba! Oye, hermano,
pues, ¿qué le pasaba a Israel? ¿Cuántas batallas, cuántas veces, no, hermanos? Nuestro Dios luchaba por su pueblo. Pero en esta ocasión, hermanos, dice que todos los varones de Israel veían a aquel hombre. ¿Por qué? ¿Por qué les daba miedo ese gigante, hermanos? ¿Cuánto medía ese gigante, hermanos? 3 metros, aproximadamente, hermanos. Una persona de 3 metros, fuera de lo común, musculoso, fuerte, hermanos, y sobre todo que estaba expresando maldiciones, como las oímos hoy en día, hermanos. Hoy la gente es muy dada a expresarse así, con tantas groserías, con tantas palabras altisonantes. Pero esto provocaba miedo al pueblo de Israel. Verso 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿Ya lo viste? Está grandote, está feo, está fuerte. Y nos está incitando a que peleemos con él. No, yo no peleo, tú ve, yo no, yo tampoco. A mí me da miedo los gigantes. Dice así la palabra de Dios. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en Israel. Fíjense, hasta Saúl, hermanos. Hasta Saúl decía, a ver, hijos de Israel, aquel que logre vencer al rey le vamos a dar riqueza y le vamos a dar a mi hija y vamos a hacer franca la casa de su padre en Israel. Vamos a hacerlo grande, grandioso. Y esto, hermanos, llegó a oídos de quien creen, hermanos. Verso 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? A ver, platíquenme qué está diciendo Saúl. ¿Qué van a hacer con el hombre que venza a este filisteo incircunciso? Y le explican sus compañeros a David. Dice, entonces habló David a los que con él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? David estaba enojadísimo, hermanos. David estaba enojado. ¿Cómo es posible que un incircunciso, un filisteo, un pagano, un idólatra, hermanos, se dedique a estar provocando, insultando? Cobardes, ustedes son miedosos, ustedes me tienen miedo. Jehová, su Dios, no los escucha. Ustedes van a perder. Y esto se apoderó del miedo de Israel, pero David oyendo, dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Saúl? ¿Qué le iban a dar? ¿Qué? Pues van a darle riqueza, su hija, y van a ser el padre del hogar de esta persona muy poderoso. Dice la palabra de Dios así, verso 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Como que David se interesó, como que dijo, bueno, mira, la riqueza sí, la hija, pues no sé, pues esa se la regreso, se la dejo a Saúl, no es broma, hermanos. Y hermanos, dice el verso 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, su hermano se llamaba Eliab, el mayor de David. Eliab se encendió en ira contra David, hermano, y dijo, ¿para qué has venido hasta acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo te conozco, David. Tú has venido aquí por soberbia, porque no te ha gustado lo que este gigante dice. Pues el hermano mayor regañó a David, hermano. ¿Cómo en los problemas, hermanos? Muchas veces la gente te trata de hacer menos. Te trata de quitar la idea de lo que tú quieres hacer. Su hermano mayor, Eliab, le dijo, ¿qué vienes aquí? Vete, regrésate a cuidar las ovejas. Verso 29, y David respondió, ¿qué he hecho ahora, mi hermano? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? Estas son mis palabras. Estas no son mis palabras.
y apartándose de él hacia otros, habló a lo mismo, y respondiéndole los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Oye, Saúl, ¿qué? Ya hay alguien que quiere pelear con el gigante. No me digas eso, sí. Oye, qué bueno, qué buena noticia. Pues ya hay alguien ahí. Tráiganmelo, quiero platicar con él. Verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmayaré ninguno a causa de él. No desmaye ninguno a causa de él. No desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven, eres un mozo. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y así se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Hermanos, qué fuerza de voluntad tenía David cuando todos los escuadrones de Israel estaban opacados, miedosos, temerosos, escondidos. Vino un hombrecito, un mozo, que se ofendió por tantas cosas que decía este gigante. Y oyó Saúl el rey, porque ni el rey supo, hermanos, afrontar la situación. Tenía miedo Saúl también. Pero cuando ve este Saúl a David, dice, no, hombre, muchachito, ¿tú quién eres? Tú eres un mozo. No, y el otro hombre es un hombre de guerra que está adiestrado para pelear desde su juventud. No, hombre, hijo, tú vas a ser presa rápidamente. Pero David, hermano, no quitaba su empeño y decía, no. Yo cuando yo era pastor de ovejas con mi padre y venía un león y un oso, yo los mataba, yo los descoyuntaba, yo, hermanos, los acababa a león y a los. Y no va a ser la excepción. Este incircunciso, ¿qué se cree? Estaba David enojado, hermanos, ofendido de todo lo que este Goliat decía. Y vio tanto Saúl su insistencia de David, hermano, que ándale pues ya, que Dios te bendiga, ya ándale pues. Y manda a ordenar los siguientes. Verso 38. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle su coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había experimentado algo así. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Y echando de sí David aquellas cosas, se las quitó, hermanos. Qué cosas tan más chistosas, hermanos. En la milicia, uno nunca puede ir a la guerra si no lleva usted, hermanos, sus armas, si no lleva sus protecciones. Es algo, hermanos, que son tratados internacionales. Todo ejército debe estar preparado con sus armas de fuego ahora en la actualidad. Los paracaídas que van cayendo, hermanos, los paracaidistas no pueden ser heridos, no pueden disparar los ejércitos contra todo el ejército que va cayendo de los paracaidistas, porque están en estado de indefensión. Pero ya una vez tocando los pies la tierra, hermanos, ahora sí, el ejército puede abrir fuego contra todos ellos. Imagínense nada más qué postura, qué difícil es que un paracaidista en el cielo no puede ser tocado por alguna bala, pero ya nada más tocando sus pies en tierra, hermanos, se abre el fuego. Es algo difícil de los paracaidistas, hermanos. Pero en el caso
en el caso, hermanos, de David, le puso Saúl toda su armadura, lo mandó vestir, le dijo, a ver, órale. Y David se molesta y David dice, oye, no me pongas esto está muy pesado, esto me pesa, no puedo caminar, nunca lo he practicado. Y se quita David, hermanos, toda su armadura de Saúl. Dice el verso 38, y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle su coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. Este David, hermano, qué arrojado, muchachito. Este hombre, hermano, se quitó todo lo que era la protección que un soldado debía tener. Dijo, yo no puedo andar esto pesa mucho, esto me exaspera. Se quitó todo, fue al río, sacó 5 piedras, hermanos, y las coloca allí en su morralito pastoril. Qué bellas son las historias de la Biblia, hermanos. Qué bellas son las historias. Cómo vemos a un David, hermano, con una determinación total, con una fe, con una confianza en Dios, de que Dios habría de salvar al pueblo de Israel, hermanos. Y así se lo dijo a todo mundo. Se lo dijo al rey Saúl. Así como yo mato a los leones y a los osos, así le va a tocar a este incircunciso filisteo que osa venir a provocar a los escuadrones de Israel. Hermanos. Y dice la palabra de Dios que se fue, tomó 5 piedras lisas al arroyo y púsolas en el saco pastoril. Hermanos, había gente en el pueblo de Israel que practicaban, hermanos, practicaban el tiro con honda. Mire usted rápidamente Jueces capítulo 20, verso 16. Jueces 20, libro de Jueces capítulo 20, verso 16. Jueces capítulo 20, hermanos, verso 16. Así lo dice la palabra de Dios. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ambidiestros, manejaban las 2 manos, hermanos, para la guerra. Eran buenos, hermanos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda. Todos estos, hermanos, eran buenos para manejar una honda. Con la honda a un cabello, hermanos, ¿y qué? Y no erraban. Había gente en el pueblo de Israel, hermanos, que eran buenos para el manejo de la honda y practicaban desde pequeños y practicaban de tal manera que dice la palabra de Dios que cuando tiraban una piedra, hermanos, con la honda a un cabello, ¿sabe usted lo que es un cabello, hermanos? Nunca erraban. Había un personaje, este hombre que disparaba sus flechas y pegaba en las manzanas. ¿Se acuerda usted de quién era? Robin Hood. Este hombre, hermanos, practicaba, hermanos, con sus flechas y se ponía una persona una manzana en la cabeza y este hombre siempre le pegaba la manzana. Bueno, estas gentes de la honda, hermanos, eran buenos para practicar, que querían pegarle a un pelo. Y allí donde querían pegarle, hermanos, no pegaban en otra parte, no pegaban más que en el pelo. Así dice la palabra de Dios, con una precisión total. Así, hermanos, nos deja entrever que David era un hombre que desde pequeño, hermanos, manejaba la honda. Era una persona que fue diestro y practicaba mientras cuidaba a sus ovejas, hermanos. David practicaba con la honda.
Y esto fue lo que pasó, verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvele un poco, lo despreció, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer, hermanos. En la milicia, hermanos, cuidado y usted llegue así, guapo, con su cabello bien cuidadito, hermanos, porque en la milicia le cortan su pelo, lo dejan pelón. Cuidadito, hermanos, si en la milicia llega un güerito, un güero, un rubio de hermoso parecer, con su cutis bien cuidadito. Y cuando el filisteo ve a David, hermanos, ¿qué era eso? Se ofende este filisteo, dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Maldito tú, que Jehová te maldiga. Verso 44 dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ven a mí, chamaquito, chaparrito ¿quién te crees tú? Te voy a despedazar, voy a descuartizarte y daré tus carnes para que la coman las aves de los cielos. Ay, hermanos, eran puras amenazas de este hombre. Es horrible recibir amenazas de gente, hermanos, que no son deseables. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo. Ay, hermanos, este gigante tenía su protección, hermanos. Nada más su pectoral pesaba 75 kilos. 6 kilos su espada, hermanos. Todo su casco, hermanos, 10 kilos su escudo, 25 kilos. Cada bota de metal, 15 kilos, hermanos. Traía ese gigante 150 kilos, hermanos, de pura protección. Y le dice en el verso 45, entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en tu mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Ah, hermanos, qué hermoso David, hermano, en toda su firmeza. Verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y allegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Mientras estaban los dos allí en el campo de la batalla, un gigantote, todo feo, todo tosco, hermanos, con todas sus protecciones de cobre, de bronce, hermanos, estaba bien protegido. Pobrecito David no tenía nada, hermanos, que protegerse. Pero la técnica de David fue distraer al monstruo. La técnica de David fue distraer a este gigante, hermanos, porque mientras estaban haciéndose de palabras, hermanos, David se estaba ya preparando, hermanos míos. Y dice la palabra de Dios que aquel filisteo se levantó ya para ir contra David. Pero David, hermanos, ya tenía una piedra lista, hermanos, y se puso, hermanos, David al combate. Si David hubiera puesto, hermanos, esa armadura, si David se hubiera puesto esa armadura, David era presa del gigante. El gigante fácilmente lo hubiera agarrado, hermanos, y con su espada le corta la cabeza. Pero dice el verso 49, y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra. Agarró la primer piedra, hermanos, y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Donde pone la piedra, donde pone el ojo, David puso la piedra, hermanos, con una precisión.
¿Para qué quería Goliat tanta protección? Un casco fuerte, hermanos, pero que de alguna manera había partes donde estaba, hermanos, libre, no había protección. En el pecho, hermanos, en todos los guantes, en sus botas, en su falda, todo estaba protegido Goliat. Pero David, hermanos, donde agarra la piedra y dice, la voy a poner allí en la frente del filisteo. Y empieza, hermanos, David a dar vueltas con una técnica que nos marca por ahí la historia. Entre los deditos van manejando, hermanos, la onda, y cuando quitan el dedo chiquito, sale la piedra, hermanos, a toda velocidad, a donde quiere David que pegue. Y David quiso que pegara la piedra en la frente de ese incircunciso filisteo. Y la piedra quedó allí, hermanos, hincada en la frente. ¿Y qué le pasó al gigante? Y cayó en tierra ese poderoso gigante de 3 metros. Y cayó, hermanos, cayó aturdido. Pobrecito gigante, de nada sirvió de estar diciendo tanta majadería, tantas ofensas, tantas maldiciones. Dice el verso 50, así venció David al filisteo. Dice el verso 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacóla de su vaina y lo mató. Y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, su arma, salieron huyendo esos filisteos cobardes, y levantándose los de Israel y los de Judá dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Seraim hasta Gad y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y trájalo a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Recogió sus armas de este gigante y las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Yo no sé de dónde salió este muchachito. Y el rey dijo: pregunta pues, ¿de quién es hijo de este mancebo? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl: mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy yo soy hijo de tu siervo Isaí de Betlehem. Ay, hermanos, qué hermosa historia. Qué hermosa historia, hermanos, una historia de valentía, de valor, de fe, de confianza. Todo el pueblo de Israel agazapado porque el gigante estaba retando a que pelearan contra él. Y nadie, hermanos, o sea, ni el mismo rey Saúl. Pero hubo un muchachito, hermanos. Ahí entre el ganado, entre las ovejas salió: ¿quién es este incircunciso para venir aquí a molestarnos? David tenía una confianza total y plena, hermanos, de que Dios habría de hacer un milagro, y Dios lo hizo, hermanos, ese día. Y salieron los filisteos corriendo del miedo, porque, hermanos, así pasa. El valiente vive hasta que el cobarde quiere, dice por ahí el dicho. Y es así, hermanos, como de alguna manera, bueno, pues esta historia nos enseña, hermanos, a que David siempre estaba firme, estaba ceñido de sus lomos. Y esa es la materia, hermanos, de lo que tenemos que estudiar. Firmes es un adjetivo que es estar estable, inamovible, estar listos y bien apoyados, que no se deja dominar ni abatir, es inquebrantable. Firmes es invariable, no viene a menos ni se debilita. En el ejército, hermanos, todos teníamos que estar firmes. Cuando el capitán decía firmes, todos teníamos que estar, hermanos, quietecitos en una posición recta, listos, hermanos, inquebrantables, bien soportados con nuestras botas en el piso.
Y nos preguntaba todavía el capitán, ¿están contentos? Después de estar ahí, hermanos, 8 horas bajo el sol, teníamos que decir, sí. ¿Están cansados? No. Todo el ejército teníamos que estar gritando, hermanos, porque hay de aquel, hermanos, que dijera, ya me quiero ir. A ver, chamaco, ven acá. 50 lagartijas y 50 sentadillas en escuadra. Las sentadillas te ponían el rifle y tenías que estar bajando, hermanos, todo hasta abajo y subir. Y bueno, era algo terrible. Hermanos, ceñid vuestros lomos, dice Pablo en Efesios 6:14. Estad pues firmes, firmes. Ya veíamos las definiciones de este adjetivo: estar estable, inamovible, listos, bien apoyados. Estar firmes es estar listos, hermanos. Ceñidos vuestros lomos de verdad. Ceñir, hermanos, los lomos. Hay que entender el lenguaje de nuestro Dios, que luego nos mete en predicamentos. Ceñir vuestros lomos tiene dos connotaciones. Ceñir los lomos tiene dos connotaciones. Lomo es la parte del cuerpo humano entre las costillas y las caderas. Es donde se hace toda la fuerza del cuerpo, donde uno tiene que estar, hermanos, movido. Esos son los lomos, los que están aquí, hermanos. Y cuando dice la palabra de Dios, ceñid vuestros lomos, hay dos aplicaciones y hoy lo va a aprender usted. La primera connotación, que no es materia de estudio de esta predicación, la encontramos, hermanos, en Génesis 35:11. Génesis 35:11. Rápidamente, para que el tiempo no nos lleve, hermanos. Génesis 35:11. Génesis 35:11. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Lo que quiere decir, la primera connotación, dice así, 35:11. Y díjole Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Primera connotación. No es materia de esta predicación. Lomos son los órganos reproductores del hombre en la función de engendrar, hermanos. Cuando Dios le dice a Abraham, dice, y conjunto de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos, es decir, que Abraham habría de engendrar gente, habría de poblar gente, habría de dar, hermanos, simiente para que pueda haber reyes y gente, hermanos, que habrían de reinar con él, como dice el verso 12, y la tierra que yo te he dado a Abraham, Isaac, la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Entonces, hermanos, cuando dice que reyes saldrían de tus lomos, es decir, que Abraham habría de engendrar gente, hermanos, hijos, nietos, y toda la estirpe de Abraham. Primero de Reyes, capítulo 8, otra connotación. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 19. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 19. Ahora le toca a David. Reyes 8, 19. Primer libro de Reyes 8, 19. Dice así, hermanos. Dios está hablando con David. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, es decir, de tu actividad engendradora, tú no me vas a construir, le decía Dios a David, tú no me vas a edificar casa, tú no, porque has derramado sangre. Pero sí tu hijo que saldrá de tus lomos, tu hijo que saldrá de tu órgano reproductor. Hebreos 7:5, hermanos. Hebreos 7:5, rápidamente. Hebreos 7:5. Hablando así, hermanos, el escritor sagrado. Hebreos 7, verso 5, dice así: y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos
de Abraham. Dice así, esta parte de la palabra de Dios: ciertamente los hijos de Leví tomarán sacerdocio y tienen mandamiento de tomar diezmo. Esta parte de la palabra de Dios, hermanos, en la que se ordena que todos los levitas habrían de vivir del diezmo. Y termina así el escritor, dice: según la ley es a saber sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Salieron de dónde, hermanos? De los lomos de Abraham. Es la parte, hermanos, de los órganos reproductores. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero no es materia de este estudio. Esto no es lo que queremos ver, sino lo que el pasaje en Efesios 6, 11, 14 debemos de entender, hermanos, lo que es estar ceñidos vuestros lomos. Y dice Éxodo 12, 8, 11. Aquí ya viene la segunda connotación y es materia de este estudio. Segunda connotación nos habla Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, hermanos, verso 8. Mire cómo el lenguaje de nuestro Dios, hermanos, nos da a entender cuando aplica una cosa para una y otra para la otra. Ceñir vuestros lomos, dos connotaciones. Una es la función de los órganos reproductores, que esta, hermanos, ya quedó vista. Pero ahora Éxodo capítulo 12, verso 8. ¿Cómo dice, hermanos? Así. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Perdón. Capítulo 12, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos. Está hablando, hermanos, acerca del 14 de Nisan, cuando tenían que guardar, hermanos, Pascua, cuando nuestro Dios le está dando indicaciones a Moisés, a Aarón, hermanos, para que puedan ellos guardarse, hermanos, el día 14 de Nisan. Dice el verso 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Pero aquí está la parte que quiero que entendamos. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos. Vea usted el lenguaje de nuestro Dios: ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, que es Pascua de Jehová. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Todo lo que tengas que hacerlo, hazlo, lo que sobre, quémalo. Pero lo vas a comer así, ceñidos vuestros lomos. Es decir, esa noche vas a estar preparado ya. Porque esa noche, hermanos, tenía ya Egipto que dejar salir a Israel de la esclavitud. Y sabía, hermano, nuestro Dios, que en cualquier momento ya Faraón iba a dar la indicación. Y dijo nuestro Dios: y así lo vas a comer, ceñidos vuestros lomos. Es decir, ceñir vuestros lomos es ajustate tus ropas, fájate, prepárate, porque va a venir algo especial. Es una voz, hermanos, en la cual nos llama a la alerta de que algo va a venir, que tenemos que estar alertas. Siempre debemos estar preparados, hermanos. Así lo dijo el Señor, y así lo vas a comer. Prepárate con tus zapatos, con vuestros pies, con vuestro bordón, porque en cualquier momento se va a decretar el exilio del pueblo de Israel. Es decir, hermanos, ceñir vuestros lomos es ajustarse las ropas. No podemos estar vacilando. Fájate bien tus ropas, porque a lo mejor en la noche salimos de Egipto al desierto. Prepárate. No puedes estar perdiendo el tiempo. Dice así Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, así se dirige Dios, hermanos, a Jeremías, el profeta llorón. Jeremías capítulo 1, también así recomienda a nuestro Dios, hermanos. Jeremías capítulo 1, verso 4, dice así: fue pues palabra de Jehová a mí diciendo:
Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que saliese de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Y díjome Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Verso 17, Jeremías 1:17. Tú pues, así le ordena nuestro Dios a Jeremías al profeta. Verso 17. Tú pues, ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. Tú pues, ciñe tus lomos. Prepárate. Ciñe tus lomos, ajusta tu ropa. Prepárate porque tú vas a hablar y vas a decir muchas cosas. Verso 17. Tú pues, ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro, como muro de bronce sobre toda la tierra, y los reyes de Judá, a sus príncipes y a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para liberarte. Ciñe pues tus lomos, le dice Dios a Jeremías. Oye, Señor, pero ¿por qué yo? Señor, yo no sé hablar, yo soy tardo. Yo no sé qué tienen los servidores de Dios, hermanos. Puras excusas. Con Moisés lo mismo. No, Señor, es que yo no sé hablar. Moisés, va a ser tú. No, Señor, es que mira, yo soy torpe. Y Jeremías, Señor, yo soy un niño. Señor, yo no sé hablar. No, a mí no me mandas. Hermanos, pecamos muchas veces de cosas. Cuando el Señor nos dice, tú eres, tú vas, tú tienes que hacerlo. Cíñete con esa hombría, cíñete con todas tus ropas, prepárate, porque a ti te voy a mandar, porque eres instrumento para mí. Esas son las dos connotaciones. Por supuesto, hermanos, la de los órganos reproductores no aplica en nuestra predicación, pero sí, hermanos, aplica esta. Cuando, hermanos, nos obligan a que cuando nosotros oímos, cíñete tus lomos, es decir, prepárate, como dice Efesios 6:11, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, debe estar preparado, listo. Pero aparte de todo esto, hermanos, debes estar preparado porque viene la guerra, viene la batalla, dice Pablo así, hermanos, en Efesios capítulo 6. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios 6, 11, hermanos. Dice así, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Pablo veía que el Hijo de Dios, hermanos, en su carrera está llena de peligros. Pablo veía, hermanos, que el Hijo de Dios, el cristiano, hermanos, está, hermanos, inmerso en su carrera de puros peligros, de numerosos enemigos, de poderosos y sutiles, y necesita estar preparado para esas batallas que van a venir. Pero dice la palabra de Dios que la lucha no es contra sangre ni contra carne. Nuestra lucha, hermanos, es contra potestades del cielo, contra esos poderosos sutiles que son las acechanzas de Satanás y que de alguna manera muchas veces Satanás lo que quiere es que nosotros caigamos en sus redes. Eso no puede ser, hermanos. Por eso Pablo decía, es necesario que vistas la armadura. Se lo decía a los Efesios. Se lo decía a Efesios, pónganse ustedes la armadura. Seguramente Pablo cuando estaba preso allí, hermanos, en su cárcel, veía a los soldados cómo estaban protegidos. Y Pablo en su mente, hermanos, decía, así debe estar el Hijo de Dios, protegido. Pero cuidado, hermanos, porque también el cristiano corre un grave peligro al usar la armadura de Dios. Mire usted lo que estoy diciendo. No toda la armadura, hermanos, ayuda, ¿eh? Muchas veces la armadura, muchas veces viene a ser
una trampa para el mismo Hijo de Dios. La armadura te vuelve invulnerable, te vuelve inmortal, si la sabes usar, pero si no, te vuelve un inútil. Te vuelve un inútil, hermanos. El hecho de que David se le quitó la armadura porque no se podía mover, porque sabía que si se ponía esa armadura, Goliat lo iba a matar, hermano, seguramente. Pero David fue muy inteligente, hermanos. Pablo nos dice que el yelmo, el casco, el escudo, la espada, las botas o las grebas, el cinturón y la coraza, hermanos, son para proteger. ¿Y qué es todo este armamento, hermanos? No es otra cosa más que el conocimiento de la verdad. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Es, hermanos, precisamente la fe y todo esto que, hermanos, se habla aquí en este capítulo. ¿Por qué te vuelve inútil la armadura? Porque no te deja mover. ¿De qué sirve, hermano mío, que conozcas mucha Biblia? ¿De qué sirve que conozcas mucha doctrina? ¿De qué sirve que conozcas todos los temas doctrinales y seas una Biblia andando si tú no eres capaz de que esa palabra fluya en ti? Que esa misma palabra no te la guardes. Esa palabra que tú la tienes aquí te hace inoperante, te hace lento, te hace pesado. La palabra de Dios, hermanos, tiene que fluir. La palabra de Dios, así como David buscó la manera de no estar estático, él quería la agilidad para moverse. Así debe ser el Hijo de Dios. Toda la agilidad mental, hermanos, todo lo que nosotros aprendamos, todo lo que nosotros, hermanos, conozcamos de la palabra de Dios, sabemos diferenciar lo que es la palabra de la verdad, porque así lo dice la palabra. Tu palabra es verdad, dice Juan 17, 14, 17. Yo les he enseñado tu palabra y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tu palabra es la verdad. Nosotros debemos de saber diferenciar, hermanos, con nuestro estudio, con nuestros temas doctrinales, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, la palabra de verdad. Los cajeros de una sucursal, de un banco, están adiestrados, hermanos, a tocar los billetes. Y ellos, hermanos, cuando están tocando tanto billete, están contando billetes, billetes, billetes. Cuando pasa un billete falso, inmediatamente lo detectan porque sus manos están acostumbrados, hermanos, a tocar un billete que es el billete bueno. Cuando es un billete falso, la textura del billete es diferente. Y los muchachos, los cajeros, inmediatamente dicen, aquí hay uno, lo sacan, hermanos, y efectivamente es falso. Así nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13. Dice así Pedro, hermanos, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ceñidos vuestros lomos con entendimiento, hermanos. Prepárense ahora. Cíñete tus lomos del entendimiento,
Tu cerebro debe estar libre de cualquier obstáculo. Cíñete, dice Pedro, vuestros lomos del entendimiento, para que sepas conversar en las cosas que conviene, en las cosas, hermanos, que son verdad, que son las cosas valiosas, que no es oro y plata, sino que es la santa palabra de nuestro Dios. Tu palabra es la verdad, dice Juan 17. Pero dice también Jesucristo que Así, ¿no? dice que diablo es mentiroso. Juan 8:42. Juan, capítulo 8, verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Reclama nuestro Señor Jesucristo a la gente. ¿Por qué no has reconocido mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento. Nosotros debemos de entender cuando la palabra de Dios es verdad y cuando la palabra de Dios, la gente la tergiversa, la cambia, la trastoca, hermanos, y la cambia en mentira. Vosotros, decía Jesucristo, del padre de la mentira sois del diablo ustedes, son. Porque tuercen la palabra de Dios. Porque, hermanos, ajustan todo a sus intereses y la palabra de Dios no fluye como debe de fluir en nuestros tiempos. Estamos viviendo hoy en la iglesia de Dios tiempos difíciles, tiempos de sacudirse, hermanos, tiempos de batallar, de temblar. Hay cosas que se hablan allí, hermanos, que si Dios es hombre, que si Dios es mujer, que el ministerio de la mujer, que muchas cosas, hermanos, que no son otra cosa más que acechanzas del demonio para acabar con la iglesia de Dios. Pero mire el consejo de esta tarde, y con esto terminamos. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Pablo, hermanos, preocupado por la iglesia, siempre exhortando así a todos los hijos de Dios, a todos los miembros de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer. Fíjese bien, hermanos, ahí está la armadura de Dios. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en leer, estudia. ¿Qué tienes que leer? ¿Qué tienes que estudiar? Física 1, matemáticas 2, introducción al estudio del derecho, contabilidad 1, contabilidad 2. ¿Qué tienes que leer? Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, dice así, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Ahí está la armadura, hermanos. Una armadura que para Timoteo no era pesada, porque sí conocía toda la doctrina de la iglesia, pero él, hermanos, no se la quedaba. Timoteo no se la quedaba. Timoteo exhortaba y enseñaba y corregía a Timoteo. Verso 14, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Qué importante es que toda la iglesia de Dios te oiga hablar y exhortar y enseñar conforme a la palabra de verdad, la palabra de justicia. Verso 16.
Ten cuidado de ti mismo, Pablo le decía a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida la doctrina. La doctrina es lo más preciable, lo que debemos de cuidar para que llegue cualquier persona y te diga, no, esto ya no aplica. Esto ya no es. Esto ya cambió. El concilio ya lo cambió. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Es importante predicar la verdad, hermanos. Es una pregunta tan obvia que hoy les hago a ustedes. ¿Es importante predicar la verdad? Nosotros somos la columna y el apoyo de la verdad. Nuestra iglesia de Dios durante todas las épocas ha predicado la verdad con trabajos, con persecuciones, con divisiones, pero sigue la iglesia de Dios firme y adelante, hermanos. Así pues, de esta forma vemos cómo Pablo le aconsejaba a Timoteo: ponte esa armadura, pero no permitas que la armadura te deje inamovible. Porque vemos, hermanos, que sabemos mucho, pero estamos callados. No hablamos del evangelio, no aconsejamos, no exhortamos. Esa armadura la traemos nosotros ahí cargando y nos cansa y nos pesa. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, hermanos. La armadura nos puede volver invulnerables, inmortales, pero también nos puede volver inútiles. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.